Hola, soy Ormela Escalona y les voy a hablar acerca del computador, orígenes y su arquitectura. Voy a empezar con una breve reseña histórica, que dice así. La computadora es un invento reciente, que no ha cumplido ni los 100 años de existencia desde su primera generación. Sin embargo, es un invento que ha venido a revolucionar tecnológicamente. Este invento ha venido evolucionando de forma continua, debido a que existen muchas empresas en el campo tecnológico que se han encargado de mostrarnos su evolución más de cerca. Hablando de evolución, vamos a hablarle también de ello y de su origen, empezando con la máquina de telar de Jacquard. En 1801, el francés Joseph-Marie Jacquard inventa una máquina de telar. Una de las ventajas es porque a través de las tarjetas perforadas contenían orificios, los cuales la máquina era capaz de leer y así efectuar el tipo de patrón que se había indicado. A través de estas tarjetas perforadas podíamos almacenar o guardar todo tipo de información y fueron las primeras que se crearon mucho antes de los discos. La calculadora de Charles Xavier Thomas de Colmar inventó en 1820 la primera máquina de calcular con éxito comercial. Esta máquina causó gran sensación debido a que su venta inició desde 1851 hasta 1815 aproximadamente y tuvo gran demanda no solo en Estados Unidos sino también en Europa. Máquina de multiplicar de letras. En 1862 creó una máquina que consistía en un cilindro estriado. Esta máquina era mucho más sofisticada que la de Pascal debido a que tenía más funciones. Se podía multiplicar, dividir y hacer todo tipo de operaciones elementales. Y también sirvió de influencias para muchas calculadoras en el mundo. Calculadora de Pascal. La pascualina fue inventada en 1942 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. Esta calculadora tuvo 3 nombres. Su primer nombre fue máquina de aritmética, luego se llamó rueda pascualina y su tercer y definitivo nombre fue pascualina. Y es uno de los inventos más antiguos de los orígenes del ordenador. Luego tenemos el abaco, que se relaciona con la historia de la humanidad, debido a que el hombre agricultor conocía sus cosechas y debía contarlas. Y esto antes se hacía solamente con los dedos y con simples piedritas. Y debido a que se creó este invento, se hacían las transacciones con más facilidad. Ahora les voy a hablar un poco acerca del léxico del mundo de las computadoras. Aquí solo les voy a mencionar algunos. Archivo web. Es un almacenamiento de sonido. El BMP es un archivo gráfico como papel tapiz. El CD-ROM es una unidad de almacenamiento de datos, igual que el disquete. Hardware es la parte física del computador. Software es el conjunto de datos y también de juegos. El Internet, que es muy utilizado ahora y que por supuesto trae grandes beneficios, es el que se encarga de conectarnos con distintas computadoras del mundo. Y la fibra óptica es un cable muy conocido en el término de informática. Componentes físicos y lógicos. Aquí también les voy a mencionar algunos, como lo son la memoria principal, que es el conjunto de componentes físicos que conforman un computador. Unidad de control, controla los componentes del computador y a través de él también se puede realizar operaciones necesarias y ejecutar instrucciones. Luego tenemos los monitores, que son el dispositivo de entrada principal y que a través de él podemos ver distintos procedimientos que vayamos realizando. El MS Word es donde se pueden hacer todo tipo de textos escritos. Y el mouse es el segundo dispositivo de entrada más utilizado y se encuentra en la parte inferior del computador. Características de las diferentes generaciones de las computadoras. Existe desde su primera generación hasta su quinta generación. En la primera generación está desde 1951 hasta 1958. Existían sistemas constituidos por tubos de vacío. Máquinas grandes y pesadas. Se construye el ordenador ENIAC de grandes dimensiones, 30 toneladas. Alto consumo de energía, continuas fallas o interrupciones en el proceso, programación en lenguaje de máquina y uso de tarjetas para suministrar datos y los programas.
segunda generación, que está desde 1959 hasta 1964. Transitor como componente principal. El componente principal es un trozo pequeño de semiconductor y se expone en los circuitos transitorizados. Disminución de tamaño, disminución de consumo de la producción de calor, mayor rapidez. La velocidad de las operaciones ya no se mide en segundos, sino en milisegundos. Instrumentos de almacenamiento, cintas y discos. Lenguajes de programación de alto nivel, más potentes y ensambladores, Fortran o Algol. Tercera generación. Está desde 1964 hasta 1971. Circuito integrado, miniaturizado y reunión de centenares de elementos en una placa de silicio o chip. Aumento de fiabilidad y flexibilidad. Aumenta la capacidad de almacenamiento y se reduce el tiempo de respuesta. Teleproceso. Se instalan terminales remotas que acceden a computadoras en bancos de datos, etc. Renovación de periféricos. Ampliación de aplicaciones en procesos industriales, educación, agricultura, administración y juegos. Cuarta generación, 1971 hasta 1982. El microprocesador. El proceso de reducción del tamaño de los componentes llega a operar a escalas microscópicas. Se minimizan los circuitos, aumenta la capacidad de almacenamiento, reduce el tiempo de respuesta, gran expansión del uso de las computadoras, memorias electrónicas más rápidas y multiproceso y microcomputadora. Quinta generación, desde 1982 hasta nuestros días. Existe mayor velocidad, lenguaje natural y lenguaje de programación, PROL y LISP. Capacidad de traducción entre lenguajes que permitirán la traducción instantánea de lenguajes hablados y escritos. Características de procesamiento similares a las secuencias de procesamiento humano. Aumenta la capacidad de memoria, inteligencia artificial que recoge en su seno a sistemas expertos, lenguaje natural, robótico y reconocimiento de la voz.